Muy buenas tardes y bienvenidos a su canal, La Voz de Rubinstein. Mientras la prensa internacional y especialmente la prensa latina explota la situación que se está dando en los Estados Unidos con titulares rimbombantes y agrandando las cosas más de lo que son, naturalmente por su sesgo ideológico de izquierda. En los Estados Unidos, lugar donde me encuentro en este momento, por ya hace casi 3 meses, ya que me encuentro cubriendo la campaña o las campañas que están por empezar de las elecciones presidenciales, la televisión americana ha comenzado a mostrar la verdadera magnitud de todos estos desórdenes y las magnitudes de las protestas. Mientras en Latinoamérica se habla de miles y miles y miles de protestantes en las marchas en Los Ángeles, en Washington, D.C. y no Washington State, no en el estado de Washington, como dijo una periodista de un matinal esta mañana, que le recomendaría que se tomara unas clasecitas de geografía para que no confunda los dos Washington. Eh, Mientras que se habla de poco menos que de masacres, en los Estados Unidos las cosas comienzan a tomar su cauce normal una vez más, porque el norteamericano no es destrozador por antonomasia, no. El norteamericano es de protestar y protesta muy pacíficamente con su cartelito y caminando en círculos y todas esas cosas. Lo que el norteamericano no hace es destruir la propiedad privada de alguien más, porque el pueblo norteamericano tiene un concepto muy, muy arraigado del trabajo duro, de el sacrificio y del progreso. Lo que ha sucedido últimamente con todas estas protestas a raíz de la muerte de este afroamericano a manos de un policía blanco, no demuestra sino que la agenda internacional de la izquierda ha dado un paso grandísimo en tratar de destruir la mayor democracia de toda América. La democracia de América, la más antigua democracia de toda América, es indudablemente los Estados Unidos, con una constitución que ha perseverado durante más de 200 años, con solamente 13 enmiendas en toda su vida, y que se ha mantenido incólume en aras del bien y el progreso de la nación norteamericana. El FBI, en horas de esta mañana, detuvo a unos ciudadanos venezolanos y cubanos por estar efectuando pagos a personas para que salieran a protestar y a destruir. Este caso se dio en la ciudad de Miami y en donde, además de los venezolanos y los cubanos, cayeron en manos de la policía ciudadanos haitianos. Mucho cuidado con eso, porque en Chile lo tenemos por cantidades y los haitianos no son gente de confiar. Y algunos nicaragüenses. La gran diferencia que hay entre los Estados Unidos y el resto de América
es que en Estados Unidos la justicia sí funciona. Y vaya que sí funciona. En Estados Unidos, los jueces son electos por voto popular y eso hace que el juez sea muy cuidadoso en sus decisiones. No es un puesto político por ser de izquierda como lo es en nuestro país, en donde la mayoría del poder judicial está en manos de la izquierda más radical de Chile. En este país la situación es absolutamente diferente. Han habido muchísimos casos de jueces que han perdido lo que aquí llaman la silla o el bench, el escritorio, han perdido su escritorio por caer en problemas de corrupción. Algunos de ellos muy, muy insignificantes, pero que el pueblo norteamericano no le perdona a las personas que ellos ponen en los puestos de confianza. Estos ciudadanos han sido arrestados por el FBI y ya están siendo interrogados por los servicios de inteligencia para establecer si tienen conexiones con los gobiernos de La Habana, con los gobiernos de Venezuela y algún otro gobierno. Incluso se habla de los gobiernos del gobierno de Corea del Norte. También se sospecha de dinero chino metido en estas protestas. En videos anteriores yo he dicho que este asunto, este problema con China no va a terminar bien. Este problema nos lleva directamente a un gran roce internacional que puede terminar siendo catastrófico. Pero es inevitable. Cuando dos trenes corren a gran velocidad por las mismas vías en sentido opuesto, se va a producir un choque. Y China se ha metido en los rieles norteamericanos y va en sentido contrario y no quiere disminuir la marcha. Se va a llevar un gran dolor de cabeza. La televisión ha mostrado, la televisión en manos del Partido Demócrata, llámese CNN, que es un canal absolutamente ideologizado, CNBC y otros, tienen la costumbre de mostrar los videos desde el suelo, desde la calle, desde el mismo nivel de los demás, de las personas que van marchando, lo que da la impresión de que son miles y miles y miles. Fox ha comenzado a mostrar las imágenes que pondré al final de este video de protestas en Los Ángeles, en Nueva York, en Boston, perdón, en Chicago, donde por cierto no había sucedido nada y ahora aparecieron los mismos de siempre, tratando de crear caos y saqueos. Las imágenes que toma Fox desde el aire con sus drones muestran la cruda realidad de estas así llamadas protestas. En ninguna de las protestas, tanto de Los Ángeles, de Nueva York o de otros lugares, puede contar usted más de 1.200 o 1.500 personas todas juntas, lo que hace que se separen cada 6, 7, 8, 10 metros cada uno y produce el efecto visual de que son muchísimos, pero no lo es. La prensa internacional, una vez más, ha demostrado su odiosidad hacia el país norteamericano y yo creo que y es una opinión muy personal,
es la envidia paría que nosotros, los latinos, heredamos de la basura española que nos conquistó y que nos obliga, no es que nos obligue, no nos enseñó otra manera diferente de mirar y respetar el éxito de algunas otras personas. Estados Unidos va a salir de este problema y va a salir muy fortalecido, porque desde ya estos grupos que están tratando de crear el caos han sido declarados terroristas, lo cual autoriza al Departamento de Homeland Security, al FBI y a las agencias de inteligencia a seguirlos o, como dicen ellos, tracking down, es decir, perseguirlos y bajarlos o abatirlos. No podemos olvidar que los talibanes se sintieron muy contentos cuando el atentado de Osama Bin Laden a las Torres Gemelas, pero el precio que pagaron por ello fue extraordinario, al punto que hoy en día han decidido firmar la paz con los Estados Unidos antes que seguir peleando. Estados Unidos es una nación que cuando declara terrorista a un grupo, lo va a perseguir y lo va a perseguir por todo el mundo. Hay solamente dos naciones que tienen esta política de perseguir a los terroristas, no importa dónde estén. Uno es los Estados Unidos y el otro es Israel. Porque al terrorista no se le puede dar la oportunidad de que vuelva a dar un golpe. Y lo que están haciendo, en este caso, los antifas, que son solamente grupos rebeldes, quinceañeras y quinceañeros, que aún están en periodo de masturbarse y que no tienen nada que hacer en su vida que no sea provocar daño y caos, porque son hijos de parásitos y en su vida van a procrear parásitos. Lamentablemente, y es duro decirlo, el progreso de nuestra especie, el progreso de la humanidad, siempre ha ido dejando atrás una parte de nuestra especie que no se ha adaptado o no se ha querido adaptar a los cambios tan vertiginosos que ha logrado nuestra especie, el Homo sapiens, a través de su corto paso por este planeta, porque nosotros somos realmente nuevos en este planeta. Es imposible que cualquier civilización que haya existido haya logrado lo que estos soñadores pretenden. Igualdad. La igualdad jamás va a existir porque siempre habrán personas más inteligentes que otras y los inteligentes siempre van a prevalecer sobre los estúpidos. En el caso de las protestas, toda esta gente que está protestando, ellos creen y juran que están protestando para cambiar el mundo. Pero y si así sucediera, usted no va a ver a ninguno de esos patanes en un puesto de gobierno. Eso se lo aseguro yo. ¿Por qué? Porque primero, la mayoría de ellos son ignorantes patológicos. Lo más importante, no tienen ninguna capacidad para trabajar, ninguna especialidad. Y lo más importante de todo, nunca han tenido el deseo de superarse. Y cuando no se tiene el deseo de superarse, es muy difícil que logre salir del infierno o el pantano donde se encuentre.
Las condenas por el asesinato de George Floyd son transversales. Son transversales desde los republicanos hasta los demócratas. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Porque ya en el 2017, la propia líder demócrata, Nancy Pelosi, que no es ninguna galletita María. Nancy Pelosi es una anciana, ya media decrépita, que está perdiendo la memoria, pero trata de mantener su cutis terso como una muchachita de 15 años, aunque no puede ni siquiera articular una palabra. Emitió una declaración en aquella época condenando la violencia antifa en Berkeley. Esto no es nuevo, ya en Berkeley existía, pero esto es mucho más atrás, porque esto empezó por allá por el 2007 en Boston, cuando apareció el primer grupo antifa. Como decía anteriormente, Nancy Pelosi condenó la violencia antifa en Berkeley luego de unas protestas. Dijo, abro paréntesis, nuestra democracia no tiene espacio para incitar a la violencia o poner en peligro al público sin importar la ideología de quienes cometen tales actos. Las acciones violentas de personas que se hacen llamar antifa en Berkeley este fin de semana merecen una condena inequívoca y los autores deben ser arrestados y procesados. Palabras de Nancy Pelosi en 2017. Y los que están promoviendo esto hoy en día no se van a liberar, no se van a librar. De hecho, el FBI está tras los pasos de un venezolano que estuvo en Chile y que apareció aquí en las protestas en primera plana, porque además a estos especímenes les gusta la publicidad. Y el FBI y los cuerpos de seguridad están detrás de los pasos de este violentista, de este terrorista internacional, y de que cae, cae. Ante los recientes disturbios, la alcaldesa demócrata de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, también fue crítica. En unas sentidas palabras frente a los medios afirmó, esto es caos, no es una protesta. Esto no va de acuerdo con el espíritu con el que actuaba Martin Luther King. Y agregó en alusión a los manifestantes, están deshonrando la vida de George Floyd y de todas las otras personas que han sido asesinadas en este país. Somos mejores que esto, somos mejores que esto como ciudad, somos mejores que esto como país. Váyanse a su casa, váyanse a su casa. Por su parte, Terrence Floyd, el hermano de George Floyd, también hizo una súplica a los manifestantes diciendo que la destrucción no va a traer a mi hermano de vuelta. Y fíjese usted que la destrucción ha tomado un cariz que yo creo que ni ellos mismos se lo imaginaron. El domingo, en la noche, en Virginia, atacaron una relojería, una joyería de una familia afroamericana que es dueña de ese lugar por 120 años. Fue una de las primeras joyerías que se instaló en esa zona para la gente de color. Hoy en día es una prestigiosa joyería y sin embargo los vándalos fueron y la destruyeron sin importar quién
fuera el dueño. La mayoría del daño que se ha hecho a pequeñas microempresas, muchos de ellos de gente afroamericana, igual que ellos, y otras de latinos. Cuando los ideales políticos se confunden con el odio, es una mala combinación. Afortunadamente, en los Estados Unidos tienen un presidente que no es muy querido, porque el hombre tiene sus matices, pero sabe llevar los pantalones. Algo que deberían observar nuestro presidente y el ministro del Interior, a ver si aprenden de una vez por todas cómo se ponen los pantalones, para parar también en Chile esta masacre de la democracia. Las instituciones políticas en este país, sean demócratas o republicanos, en casos como este se unen. Que nos faltan los muertos de hambre, que por un voto político, por ganar un par de puntos políticos, salen a hacer lo que no deben. Sí, lo sucede. El gobernador de Nueva York, por ejemplo, el alcalde de Washington, D.C., que retiró la policía mientras los protestantes hacían todos los desórdenes, o el gobernador en Minnesota, y muchos otros. La mayoría de los graves problemas se han producido, y mucha atención en esto, estimados compatriotas, para que no hayan equivocaciones, la mayoría de los saqueos y todo eso se han producido en estados bajo dominio de gobernadores demócratas, que es la izquierda norteamericana. ¿Por qué? Porque han contado con el beneplácito de las autoridades. ¿Y por qué cuentan con el beneplácito de las autoridades? Porque el Partido Demócrata está desesperado, igual que la izquierda chilena. Están desesperados por tomar el poder y poder imponer su ideología del nuevo orden mundial. Pero se han encontrado con una persona como Trump, que no les ha dado la oportunidad ni les va a dar la oportunidad. Al final del día, toda esta estupidez humana que han producido solo va a fortalecer a Trump, porque ellos tienen un candidato que está sufriendo graves problemas mentales. Joe Biden está sufriendo gravísimos problemas mentales, y ya a estas alturas es muy difícil que puedan cambiar el candidato y poder formar o realizar una campaña ganadora. No importa quién pongan a esta altura del año. A 5 o 6 meses de las elecciones, las cartas están echadas. Joe Biden va a tener que enfrentar en las elecciones a Donald Trump. Y el grave problema de Joe Biden es que no puede mantener la coordinación en un debate. Y es ahí donde va a quedar en evidencia la pobreza moral, la pobreza nacional a lo que ha llegado el Partido Demócrata cuando se afilió a la izquierda radical.
Finalmente, el día de ayer, Donald Trump realizó un acto en frente de una catedral de una iglesia en Washington, D.C., y ha sido duramente criticado. Y el acto que él realizó no es otro que decir: aquí estoy yo, esto sigue bajo mi control y no nos van a doblar la mano. Porque, como decía antes, y ustedes lo verán en los videos después después de mis palabras, se darán cuenta que las protestas existen, pero las protestas son pacíficas. No es mucha gente, es poquísima gente, pero lo hacen en forma pacífica. Muchos de ellos se sientan en el suelo, escuchan unas palabras de algún orador y se acabó. Pero las protestas, cuando se hacen en la noche, es cuando salen todo el lumpen. No vayan a creer ustedes que en Estados Unidos no hay lumpen. Sobra lumpen. Sobre todo el lumpen latino y el lumpen afroamericano, que han hecho una especie de alianza de conveniencia, porque, entre paréntesis, los afroamericanos no quieren a los latinos por la misma razón que los latinos no quieren a los afroamericanos, porque sufren del mismo problema. No les gusta trabajar, quieren vivir del gobierno. Y no se equivoque, hay muchísimos latinos que han llegado a este país y han progresado, y han salido adelante, y han sacado adelante a sus familias, y muchos de ellos tienen hijos profesionales, primera generación. Ese era el verdadero espíritu antiguamente cuando se venía a los Estados Unidos para mejorar la situación personal, pero por sobre todo la situación de la familia. Hoy en día llegan muchísimos latinos de Centroamérica, por ejemplo, campesinos ignorantes, que no tiene nada de malo que sean ignorantes, pero no solo que son ignorantes, sino que además son utilizados como tontos útiles por estos grupúsculos como los antifas y muchos otros para crear desórdenes. Y como ellos no saben hacer otra cosa que vivir del odio y el desprecio por el que es exitoso, se prestan. Esperemos que la situación en Estados Unidos cambie, porque va a cambiar. El FBI va a controlar y los órganos de inteligencia van a controlar y van a llegar al dinero que ha financiado todo este caos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un presidente que sabe llevar los pantalones. 8 p.m. because the government told them to stay home and keep the doors shut. You have store owners that have not been to their stores since mid-March because of this COVID. They were not even given a chance to go back to their stores and board up. How does this make sense? It makes no sense, and and I asked the question, what is the strategy? For the almost 5 years that I was police commissioner, there were no riots in New York because the mayor made it very clear that the first perpetrator who stepped out of line was going to get arrested. We used our intelligence to figure out who the leaders were. We worked very closely with the community leaders to help them calm things down. And unfortunately, I just don't see that happening. What happened last night in New York is very disturbing. Nothing is open past 8 o'clock. I don't know. Do you realize that in your former town? Nothing's open. Why do you allow a 3-hour window for organization? Absolutely in the back of our streets and our communities. And to think about it, I mean, right across from the White House, the night before, somebody had tried to burn down one of America's great religious treasures, St. John Episcopal Church in Washington, D.C. We saw mindless violence conducted in several nights in Washington, D.C., where
where people were indiscriminately breaking into, as you said, the Apple store. I was taken by, I used to live in a little neighborhood in Washington called Kent, and there was the MacArthur Market run by a Korean immigrant family, and it got destroyed. First test of a curfew with this current unrest at 11 p.m., something that will come earlier tonight at 8. Rioters and looters swarm city streets. Many believe these are different groups of people from the protesters. I spoke one-on-one with NYPD's Chief of Department, Terrence Monahan, today, just after we watched the arrest of an alleged looter on the streets of New York. He told